en esta mañana. Un gran abrazo. Y Martica, pasé por ahí, no me la saludé, a su merced, Dios me los bendiga. Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en esta mañana. Dios me los guarde. Vamos a entrar en una serie este mes. La serie se llama Lo que ha de venir. Se está hablando mucho de estos tiempos, pero bueno, ¿y qué va a pasar de estos tiempos? Los que están haciendo actualización ministerial, la última clase es de escatología. Y bueno, para los que están haciendo actualización ministerial, a lo último vamos a ver un tema de escatología. Mi Andreita, ¿pero usted por dónde se me mete? Dios me los bendiga a todos. Y en esta mañana, en la serie que vamos a ver, Lo que ha de venir, hoy vamos a ver un tema muy especial y se llama Se acerca el tiempo. Mira que está a su lado, dígale, se acerca el tiempo. Se acerca el tiempo. ¿Qué se acerca el tiempo? Quiero que abramos la palabra del Señor y háblalo en el Evangelio de Mateo, capítulo número 24. Mateo, capítulo número 24 en esta mañana. Mateo capítulo 24 en esta mañana. ¿Listos? Mateo capítulo 24, y dice la palabra del Señor en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Escritura. En el versículo 1 en adelante dice la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Padre, te doy gracias y te bendigo en esta hora. Gracias por tu fidelidad y por tu gracia, en el nombre precioso que sobre todo nombre. En el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La palabra del Señor nos muestra aquí en Mateo capítulo 24. Mateo fue el primer evangelio que fue escrito en el lenguaje natural y materno de Jesús, que fue arameo galilaico, arameo de Galilea. Había arameo de diferente, cada región acoplaban la lengua y adoptaban la lengua según la región. El arameo galilaico fue escrito Mateo y posteriormente fue traducido al griego. Por eso en las traducciones, si usted va a leer la palabra del Señor y en la traducción que usted lee va a interpretar literalmente, usted va a decir: pero ¿cómo así? Por eso es que muchos no comprenden la Escritura. La Escritura, les estoy enseñando a los de actualización ministerial y discipulados, se les enseña que cuando vayan a estudiar la palabra tienen que estudiarla en diferentes versiones. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la Reina Valera que tenemos nosotros aquí y que se convirtió en la reina de todas las versiones dentro de la Iglesia de Latinoamérica, hay algunas palabras que fueron traducidas en 1960 en España. Entonces ustedes van a ver y van a leer alguna vez en algún momento de la Escritura y dice: y rayó el alba. Y ustedes dicen: rayó el alba, le rayaron la cara a doña Albita. No, no es eso. Rayar el alba era una expresión española que era cuando amaneció. Entonces por eso hay otras versiones que está hablando con un lenguaje más contemporáneo. Entonces por eso cuando vaya a leer la palabra, léala en diferentes versiones. Biblia, la palabra, traducción del lenguaje actual, la traducción viviente, ¿ves? No es que sea así, pues, pero bueno, hay algunos versículos que sí están bien traducidos. Aquí una hermana muy querida
compró una Biblia y me dijo, pastor, mire la Biblia que me compré. Yo, la versión internacional. Yo, qué bendición. Bueno, pero hay unas versiones buenas. Pero no es perdida la plática, sirve. Entonces, entrando en contexto, los discípulos y todo el pueblo judío, el templo de Jerusalén, ¿por qué tanto molestan los judíos con volver a levantar el templo? Porque el templo de Jerusalén les dio identidad como nación. Ninguna nación como Israel tenía el templo que ellos tenían. Aparte de eso, por dentro estaba enchapado en oro, la gloria de Dios descendía allí. Era un templo hermoso y los judíos se sentían orgullosos porque todo giraba en pro del templo, de la ley de Dios. Todo giraba en cuestiones de la palabra, todo giraba en cuestiones de la ley, todo giraba en cuestiones del templo, todo giraba, su vida entera giraba en el templo, al punto que el templo se les convirtió en una idolatría. Primero estaba el templo que la familia. Primero estaba el templo que hacer la voluntad de Dios. Primero estaba el templo e ir allá al templo, porque con eso yo me santifico, pero no ayudaba al justo, no ayudaba al necesitado, no hacía lo que Dios quería. Al ellos no entender la ley ni nada por el estilo, ¿qué hizo el Señor? Dios envió a su Hijo para encarnar la ley y que la ley fuera práctica. Ellos malinterpretaron la ley. Por eso les decía a los fariseos, mire, ustedes pueden diezmar hasta de lo más pequeñito, hasta el eneldo y el comino, pero no dejen de hacer eso sin dejar de hacer la justicia, sin dejar de hacer la práctica de la ley y de todo lo demás. El amor, la gracia, todo el tema. Entonces Jesús viene y la ley se hace hecha carne y demuestra que la finalidad de la ley era el amor, proteger a las otras personas de nosotros mismos. No robarás. Dios va y dicta ese mandamiento para protegernos de nosotros, porque la carne y la humanidad del hombre, ¿hacia dónde va? Hacia el mal. Y si el vecino no tenía ese día que comer y el vecino tenía 10 gallinas y el otro vecino iba ahí, venga unita, eso no le hace falta, y la metía para el sancocho. Entonces el Señor le dice, no hagan eso, porque ¿qué va a pasar? El dueño que se da cuenta de esa gallina viene y va a tener pelea. Y en el lejano oriente, a las personas con la derecha, ojo con este tema, este dato, la derecha, en la cosmovisión oriental, la derecha eran todas las cosas buenas, la izquierda son las cosas malas. Y con la derecha la gente comía, pero con la izquierda hacía sus necesidades fisiológicas, se limpiaban y etcétera. Entonces al ladrón le cortaban la mano derecha y era una humillación comer con la mano izquierda y hacerse el aseo personal con la parte izquierda, con la mano izquierda. Entonces, con esta simbología y con estos temas, quiero entrarlos en la materia, porque ellos pensaban que en el templo todo iba a ocurrir, el templo iba a ser la gloria de Dios acá en la tierra. Y Jesús, cuando llegó acá en la tierra, se dio cuenta que el templo giraba más en el corazón de ellos que la misma ley de Dios. El pueblo de Israel falló en extender la ley de Dios al mundo. Y entonces Dios dijo, esta gente no entendió, entonces ahora voy a hacer la iglesia, la eclesia. Y eclesia en el griego, por allá una líder lo tiene en la camiseta. Eclesia es una palabra en el griego que es que significa una preposición que es fuera. Eclesia viene del verbo kaleo en el griego, que es llamar. O sea, ¿qué es iglesia? Llamar a los de afuera. Entonces, a través de la iglesia, la ley de Dios se fue para todo el mundo. Y así el mundo ha conocido más la palabra de Dios. El mundo ha conocido más a Israel por la Biblia que el mismo Israel haciéndose propaganda. Es más, los aliados en este momento en todo el mundo de Israel, adivinen quién es. La iglesia. Por una inherencia, la iglesia ama a Israel y protege a Israel.
aunque Israel no protege a los cristianos. Cosas de este mundo. Entonces el Señor les dijo, ¿sabe qué? ¿Ven ese templo? Y ellos dijeron, Señor, qué templazo. Nadie más tiene un templo como el de nosotros. Y el Señor les dice, no quedará piedra sobre piedra. Esa profecía se cumple en el año 70 con Tito, cuando Tito viene y destruye el templo. ¿Y qué quedó solo del templo? Lo que van, todo el mundo, los que han ido a Israel, van allá en el muro de los lamentos. Eso fue lo único que quedó. Fue lo único que quedó, el muro de los lamentos. Y van allá, y todos van allá, y se han visto a los judíos que se van allá, y se hacen la venia, así, le oran. Todo el mundo mete el papelito, y como si con el papelito Dios escuchara más la oración que irse al aposento alto allá, usted solito en su cuarto. Entonces las cosas que son, ¿no? Entonces quiero mostrarles, porque el Señor dijo, bueno, y los discípulos fueron y dijeron, Señor, ¿y cuándo será todo esto? ¿Y cuándo será la señal de tu venida y del fin de este siglo? La palabra, ¿tienes abierta ahí? La palabra siglo en el griego, no me acuerdo, pero la palabra siglo dice la palabra del Señor aquí en Mateo capítulo 24, en el versículo 3. Dice que la palabra, la consumación del siglo es aionos. Y aionos significa las edades, los tiempos, no es este siglo. Vea que la traducción ahí en la Reina Valera es este siglo. Cualquiera que interpreta la ley, la palabra dice, ay, o sea, el siglo, ¿en qué siglo estaba? De la historia de la humanidad. En el primer siglo de la humanidad. Entonces dice, ay, el Señor tenía que venir en el primer siglo. No, la palabra es aionos, que quiere decir en los tiempos. ¿Cuándo serán los tiempos cumplidos? Y el Señor les va a decir y les entra aquí la lección importante cuando se acerca el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo que se va a acercar y cuándo es cuando Cristo vuelve? Porque hay una promesa en la palabra. Cristo vuelve. Esa es la promesa. El 90% de la escritura ya se cumplió. Solo falta el 10%. Y ese 10% es que Cristo viene por su iglesia. Pero ¿cuáles son los puntos? ¿Qué es lo que hay que estar pendiente para saber que el tiempo se acerca? Vamos a estudiarlo en esta mañana. Versículo número 4, vean lo que dice la palabra del Señor. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Número 1, el tiempo se acerca por mensajes distorsionados. Digan conmigo, por mensajes distorsionados. ¿Cuándo sabemos que el tiempo se acerca? Por los mensajes distorsionados. El mensaje distorsionado de la palabra de Dios en estos tiempos es una señal de que Cristo y la venida de nuestro Señor se está acercando. Teología sacada de los cabellos, teologías en donde solo el mensaje de la palabra se convirtió en una recogedera de plata, donde están vendiendo el evangelio por unas monedas, donde la gente piensa que solo y todos los mensajes que se predican en la palabra, pacten, siembren, pacten y denle con el tema. Claro, la iglesia se tiene que sostener de los diezmos y las ofrendas, pero aparte de eso, venga, siempre, no basta solo con esto. ¿Quién vamos a bendecir y vamos a cachetear la cara de Mamón? ¿Quién se saca $5,000? Y esos son los que Dios bendice. Y la abuelita que vende tintos y va y ofrenda $1, esa no vale. Los mensajes distorsionados es lo que está empezando a acelerar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, quiero que no pierdan esta cita, pero para los que están anotando, la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2
Versículo 8, dice la Escritura: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pablo tiene que empezar a defender la palabra y la doctrina. Se tiene que predicar el cimiento que Dios dejó, la palabra que Dios dejó. Pero a través de la historia y de los tiempos, muchas personas han distorsionado el mensaje. En el primer siglo, desgraciadamente, Pablo tuvo una pelea con los primeros distorsionadores del mensaje del Evangelio con la iglesia de los Gálatas. En Gálatas capítulo 1, vean lo que dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia en Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice: mas si una vez del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Y la maldición que hay gente que se ha echado en sus vidas por predicar otro evangelio. El evangelio es claro. El evangelio y la base del evangelio es clara. Y Dios dice en su palabra lo que hay que hacer. ¿Se acuerdan antiguamente la propaganda de las páginas amarillas? ¿Qué decía? Si no están las páginas amarillas, no existe. ¿Por qué hacemos cosas que no están enmarcadas en la palabra de Dios? Cuando vimos a Cristo recogiendo pactos, cuando los pactos se condensaron en Cristo. En 10 años que lleva esta iglesia, jamás, y no va a haber un predicador, yo sufro. Por eso, al soltarle el micrófono a alguien para predicar, porque si va a predicar otro evangelio, pacten y vengan y siembren y háganle. Claro, hay un poder en el dar, hay una convicción cuando yo doy por la obra del Señor. Sí, eso Dios lo bendice, sí, pero no que los dejen en la pobreza o en la ruina. Y entonces estos mensajes distorsionados están acelerando la venida del Señor. ¿Por qué? Porque vean lo que dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo hasta yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces los mensajes distorsionados, se predica otro evangelio y no practican la palabra del Señor ni predican la palabra del Señor. La carta de Judas, que solo tiene un capítulo, ese al parecer es el hermano del Señor, no Judas el que se ahorcó, porque se ahorcó antes de ahorcarse, no iba a escribir esto. En Judas solo tiene un capítulo, pero Judas en el versículo 17 dice: pero vosotros, amados, dice la palabra del Señor, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y a los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Óigame bien, ¿los qué? Los sensuales. Y estamos viendo una manada, una camada de predicadores hoy en día que ustedes los ven y son metrosexuales. ¿No los han visto? Les tienen las cejas mejor pulidas que las mujeres, un diseño de sonrisa excelente. Eso se miren, para que tuvieran chiclets Sams ahí. Cuidado con un gordito, porque eso no es de Dios. Me tiene que quedar la ropa fit. Que ya estábamos jugando un partido y mi esposa, una bendición, dijeron: mire aquí los fit y mire aquí los fat.
Los gorditos. Y acá, y obviamente yo estaba en los padres. Oye, una cantidad de temas que uno dice, Señor, una vez Dios me permitió hace unos años ir a un país aquí cercano y estábamos en una convención y todos estos hombres íntimamente, súper, hiper, mega bronceados, un peinado espectacular, la cara ni una arruga, sus manos, etcétera, sus vestidos Jean Saint Laurent, y yo con mi vestidito de Arthur Street, porque no me dejo echar, si ellos tienen Jean Saint Laurent, yo tengo mi vestido de Arthur Street. Para los que no saben inglés, de Arturo Calle. Oiga, yo decía, Señor, y de promo, tras derecho, con la etiqueta naranja, mano. Oiga, y uno ve una cantidad de temas. Yo decía, Señor, yo me sentía como un criollito, como un perrito criollito junto a los de raza. Yo decía, Señor, Padre, no es esto. No entienden el sentido del Evangelio. Y los invitaban a predicar a muchos que llegaban de otros países y los invitaban a predicar a estos hombres, a esas iglesias. Me invitaron a predicar a una iglesia en Puerto Colón, donde es la mercancía allá. Y yo dije, yo encantado del pastor, muy humilde. Y yo le dije, se me acercó y me dijo, pastor, ¿será que usted puede ir a mi iglesia? Y yo dije, claro. ¿Y dónde queda un Puerto Colón? Y yo tengo ni idea, pero ya vamos. Y fuimos allá y la iglesia de él era en tablas, una iglesia, su techo en paja, y a lo último llorando, Dios se me movió y tenía que hacer lo que tenía que hacer el Señor. Y al último me dijo, pastor, yo no tengo sino para sembrarle por su venida acá estos dolaritos. No sumaban ni $50 y a mí me hizo llorar. Yo le dije, yo no vine por esto, cójalos para su ministerio. Yo le dije, cójalos para su ministerio. Me dijo, pastor, de verdad. Y dije, hágalo, cójalo para usted. Con el simple hecho de que Dios me haya venido a traer acá, yo salí bendecido. Me dijo, pastor, no puedo creerlo. Ninguno hubiera hecho. Es más, si no se les da una ofrenda de $500 para arriba, ni vienen. Yo le dije, Dios no nos mandó a eso. Y después de que yo salí de predicar allá, esa actitud lo vio otro pastor, y un pastor de los grandes, un pastor de una iglesia grandísima. Me dijo, pastor Wilson, ¿usted fue a predicar allá? Le dije, sí. Me dijo, no he visto eso, que un pastor, que si no todos quieren venir a una iglesia grande. Le dije, ¿qué ha invitado a mi iglesia? Ese hombre me dio una ofrenda como si yo hubiera ido a predicar como a 5 iglesias. Porque de lo que tú siembras, eso se recoge. Familia, estos sensuales, porque vean lo que dice Judas, son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tremendo. Así de que, familia, ¿qué es lo que ha venido acelerando la venida del Señor? Los mensajes distorsionados, los que predican un diferente evangelio y que usurpan el puesto de Dios, porque hay muchos que van a usurpar y van a decir, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mire, ¿cómo se sabe muchas veces cuando es una secta? Cuando crecen muy rápido, cuando el crecimiento de la obra es demasiado rápido. Hace muchos años salió una secta muy fuerte y fue la de Jesús Miranda. Al principio él se creyó el apóstol de Cristo.
pero un día fue al baño, le hicieron daño a los frijoles y salió con una nueva revelación. Él era Cristo. Y él era Cristo, no que él era Cristo encarnado. Y otra vez se metió otra frijolada y hizo peor de daño. Como que le metió cumis encima. Y salió el hombre y dijo que él era el anticristo. Y mandó tatuar el 666 a muchos en el mundo. Y yo veía abuelos, un abuelito normal, cuando mire, le tatuó el 666. A lo último murió el cucho y todo el mundo esperaba que al tercer día iba a resucitar. Yo dije, pero si era el anticristo, la bestia o el falso profeta, esos no resucitan. Ahí están todavía esperándolo. Y el cual se llama creciendo en gracia, que todo el mundo lo molesta y dice creciendo en desgracia. Tenía varias esposas, etcétera. Bueno, uno dice una cantidad de locos, pero se están levantando. Y esto está apresurando la venida del Señor. Lo peor de todo es que Mateo, en el capítulo 6 o 7, ya les confirmo, en el capítulo 7, en el versículo 21, algunos hombres, yo me imagino que cuando nos presentemos delante de Dios en el cielo, y vea lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mire, ¿a quiénes está hablando el Señor en este capítulo? A líderes, predicadores. Mira, muchos en aquel día: no profetizamos en tu nombre no echamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. No, fueron ellos los que hicieron el milagro. Que yo sepa, son los dones del Señor. Amén. Entonces les declararé, miren las palabras que uno nunca quisiera escuchar del Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Usted se imagina tantos años uno predicar el Evangelio para que el Señor llegue allá, uno allá arriba, y le diga: ábrase del parche, nunca lo conocí? Opening del parche. ¿Usted se imagina escuchar esa frase del Señor? Entonces estos tiempos está acelerando la predicación, está acelerando la venida de nuestro Señor, porque hay mensajes que distorsionados, y el que no tiene el Espíritu Santo no va a poder diferenciar ni discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso, mira que está a su lado, dígale: por eso coma palabra. Coma palabra. Porque la palabra va a ser la medida que le va a ayudar a usted a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque si el día de mañana yo vengo y me paro acá a decirles: es que tengo una nueva revelación del Señor, mi hermano. Dígale: pastor, usted está grave. Antes predicó bien, pero ahorita grave. Dijo: pastor, ¿se acuerda de los frijoles? Le pasó. Me podría decir así. Eso está acelerando la venida de nuestro Señor. ¿Y cuántos mensajes en el mundo se está haciendo ese tema? Mire, ahorita hace unos años salió una mujer por internet, se llama Elibet. Elibet, Jesús Cristo Mujer. Si no la han visto, échale por ahí un ojazo, pero no la vaya a seguir, por favor. Lilibet, ya me acordé. Lilibet, Cristo Mujer. Y ella es Cristo ahora. Dije: chamble. ¿Usted se imagina ese tema? Y parece ser que tenía que ver, no sé si era una de las esposas de Jesús Miranda, el que murió y que están esperando a que resucite.
Tremendo. Eso está acelerando la venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice algo que es necesario tomarlo a colación aquí en este momento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasis significa a es sin, y postasis viene de la palabra pistis, que es fe. Entonces, apostasía es personas sin fe o que van contra la fe, porque antes no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto es un evento escatológico, cuando reconstruyan el tercer templo. Una de las cosas que la iglesia tiene que estar, mire, creo que fue Spurgeon el que dijo: con la Biblia en la mano derecha y con el periódico en la mano izquierda. Usted tiene que estar pendientes, la iglesia tiene que estar vigilante. Y una de las cosas que el mundo tiene que estar pendiente, si Israel reconstruye el templo en estos tiempos, mire, aténgase y dígale: Señor, santifíqueme cada día más. Ayúdame a caminar contigo como es, porque reconstruyen el templo y aparece el hombre de pecado, o sea, aparece el anticristo. Y el anticristo se va a sentar en el templo que hacen los judíos y va a decir: ahora ya no adoren más a Dios, ahora me tienen que adorar a mí. Se supone, y por la misericordia de Dios, Dios permita así sea, la iglesia ya no está aquí, está ya con el Señor. Para los que han hecho discipulado como 5 veces, es imposible que se me rajen en esa clase. Entonces, se acerca el tiempo. Número 1, por mensajes distorsionados. Número 2, vea lo que dice la palabra del Señor, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Número 2, por problemas geopolíticos. Diga conmigo: por problemas geopolíticos. La geopolítica del mundo es algo que se tiene que dar. La búsqueda de territorios, la búsqueda de invasiones, la búsqueda de guerras. Y el uno dirá: y una nación se levantará contra otra. No es el fin todavía. Esto es necesario que se dé. Mire, pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y va a venir la Tercera Guerra Mundial. Y todavía no es el fin. Se va a venir, pero todavía no es el fin. Entonces el Señor les está dando una clase de geopolítica, y las naciones se tendrán aún que levantar contra Israel. ¿Y qué está pasando en el mundo? Mire, en 1948 se votó a nivel de las naciones si Israel quería ser, podía ser nación, sí o no. Y todas las Naciones Unidas votaron. Y adivinen quién votó negativo en esa votación de 1948. Colombia. Y después de que Colombia votó negativo para que Israel fuera nación, a Colombia en todo el mundo los empezaron a rechazar. Es más, hasta el día de hoy usted va a un país: colombiano, hágame esta filita por acá, y uno ya sabe. Lo único que le he pedido al Señor algún día: Señor, que ningún desgraciado vaya a coger un guante. Es lo único, digo: Dios.
Han habido partes preservadas para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, los problemas por tierras, por tecnología, todos esos temas, ustedes no entienden, eso no es de hombre difícil. Eso de hombre difícil, hermano. No. Es que yo quedé traumatizado. Estaban hablando una vez en bienestar de los pastores, en una reunión de pastores estaban hablando del bienestar de los hombres. Los hombres, por favor, ustedes tienen que hacerse en el examen prostático y todo el mundo, no, entonces no se miraban. En esa época yo tenía como 35, 37 y yo decía, me queda tiempo y todavía espero que me quede tiempo. Entonces, en esa salió un primo y llegó y dijo, a mí ya me tocó. Y la doctora me dijo, bueno, señor, voltéese para mirando la pared, posición fetal y eche para atrás. Y él apenas mirando. Y él volteó a mirar así y vio que la doctora se cogió el guante y se echó vaselina. Pero antes de ponerse el guante se quitó el anillo. Y Jorge se asustó. Mi primo se asustó. Y llegué y le digo a Jorge, bueno, pues por lo menos se quitó el anillo, porque donde se quita el reloj yo salgo corriendo, hermano. Entonces, sí, solo Dios sabe, por eso es que cuando veo los guantes digo, Señor. Entonces los problemas geopolíticos, ahora sí volviendo a la predicación, los problemas geopolíticos se van a empezar a dar. Y los problemas geopolíticos se tienen que empezar a dar porque están escritos. La palabra de Dios. Zacarías es un libro del Antiguo Testamento que a mí me fascina mucho porque es muy profético. Tiene la literatura apocalíptica viva. Y en Zacarías capítulo 12, en el versículo 3 dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. ¿Yo pondré a quién? Por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la carguen serán despedazados. Ojo, bien que todas las naciones de la tierra se juntan contra ella. Y aquel día, dice el Señor, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sabrá la casa de Judá que abriré mis ojos y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en el Señor de los ejércitos, su Dios. Mire que hasta el día de hoy, todos los que se han levantado contra Israel, mire, les ha ido mal. Pero Jamás pensó en su fundación, pensó y dice, vamos a destruir a Jerusalén. Esa es su consigna desde que se iniciaron como pueblo. O como esa estructura. Dice, ahorita que Israel le demostró su fuerza, ahora sí, no, es que son brutales con nosotros. ¿Y qué es lo que está pasando? Muchas naciones se están yendo en contra de Israel. Muchas. Y se están yendo a favor de otra nación. Entonces, familia, acá quiero mostrarle que todo esto se tiene que dar. Todos los problemas geopolíticos alrededor del mundo se tienen que dar. Rumores de guerra. Colombia contra Venezuela. Y los vamos a poner y el que pase por aquí les pasamos los aviones. Y entonces ahora Venezuela se embombó y dijo Maduro, vino Trump y le puso los buques y ahora sí hay Naciones Unidas, ayúdenos. Y entonces se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo, el una a la otra. Aquí Rusia con Ucrania, el una a la otra nación contra la otra. Y esto va a ser así, esto va a ser el pan de cada día de aquí en adelante. No se les haga raro. Hay un plan que día estaba leyendo y se llama Navidad sin Maduro. Y es el plan que tiene Estados Unidos
Dios, no sé si Dios va a permitir que lo desplieguen y se lleven al hombre. Que Dios nos ayude, porque lo peor de todo es que dan y saltan aquí y se quieren llevar a algunos de aquí. No digo nada porque no, pero segundo. Entonces, cuando viene la guerra, pero cuando vienen las guerras que vienen, mire lo que dice el texto. Dice la palabra del Señor: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y si ustedes se ponen a ver Apocalipsis, cuando vengan los 4 jinetes del Apocalipsis, son hambre, destrucción, pestes, habrá carestía. Dice que para comprar la cabeza de un burro, hay un texto en el Antiguo Testamento que cuando Israel iba a comprar la cabeza de un burro, era la paga de todo un año. ¿Se imagina? Calcule usted, el que se gane el mínimo, millón, ¿qué es el mínimo? 1.400.000, bueno, digamos que 1.500.000. Digamos que 1.500.000. Póngale que la cabeza de un burro va a costar 18 millones de pesos para comer un día. Tremendo. No lo está viviendo Gaza ahorita. No lo está viviendo otras naciones en este momento, no, porque no solo Gaza, África. En este momento están matando, mire que ya alzó la voz de Estados Unidos con los cristianos que están matando en África. Nosotros estamos aquí, libertad de cultos. Santander, acá el ingeniero Carlos Alberto, que cuando puede venir viene, hizo la política pública de libertad e igualdad de cultos para proteger la fe. Acá estamos en barco, pero allá. Entonces los problemas geopolíticos se tendrán que venir. Apocalipsis capítulo 6, que son una de las cosas que pronto están a cumplirse después del rapto de la iglesia, en el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 6 dice: y hubo una gran voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Mire que ahí es cuando ya empiezan a venir los caballos en el Apocalipsis y se empiezan a destapar todos esos sellos y todo ese vaina. Para que ustedes me entiendan, la iglesia en este momento estamos en la historia en Apocalipsis capítulo 3. El rapto de la iglesia y ¡pum! Empieza el capítulo 4 en adelante y se destapa todo el tema, para que me entiendan. En este momento estamos en el capítulo 3. Solo falta el 10% de la escritura para que se acabe de completar todo. Entonces los problemas geopolíticos serán, hombre, un tema que se viene. Número 3, vean lo que dice el versículo 8. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Número 3, el tiempo se acerca por la persecución eclesial. Y va a venir persecución eclesial en el mundo entero. Va a venir una persecución eclesial fuerte. Y ahí se va a saber quién es cristiano, sí o no, de corazón. Porque la persecución eclesial va a ser tan dura y será el principio de dolores en toda la tierra. La palabra en el griego, cuando dice acá en el versículo número 9, y os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos, y muchos tropezarán. La palabra en el griego, tropiezo, quiere decir la palabra presionarán. La palabra traducida al español es y harán presión. ¿Ustedes se acuerdan una historia que yo les he contado
de una mujer del primer siglo, ¿sí o no? De Irene. Imaginen la presión que le pusieron a Irene. ¿Cuántos tienen hijos bebecitos, menores de 3 años? Levanten la mano. Ah, ese ya es mayor. No, quedaremos con Samuel. Cogieron a un bebé de 3 años, le dijeron a Irene, niegue a Cristo. Irene dijo, yo no voy a negar a Cristo. Niegue a Cristo, no voy a negar a Cristo. Y cogieron el bebé y lo cogieron, ¡pum!, lo estallaron contra la pared del Coliseo Romano. Y ella dijo, del reino de los cielos es de los niños. Con sus lágrimas en los ojos, ya me imagino. Y la quemaron a ella viva, la sentaron en una silla, abajo lleno de, con un hueco ahí como si fuera el inodoro, y con carbones encendidos. Irene murió, aceptando a Cristo como su único Señor y Salvador personal. Pregunta. Mira que está a su lado, dígale, ¿te van a presionar? Ahora la pregunta, dígale, ¿vas a aguantar? ¿Vas a aguantar? Vi el testimonio de una congregación en el África, se me olvidó mandárselos a la iglesia, y el pastor mirando, echaban a toda la congregación en un hueco y les prendieron candela. Niega a Cristo, le dijeron al pastor, y el pastor dijo, veo a un hombre, el cuarto como el hijo de los dioses, andando en medio de ellos, y me voy con ellos. Y el pastor se botó y murió con ellos. Porque buen pastor pone su vida por las ovejas. Y si toca morir por Cristo como Cristo murió por nosotros, también lo haremos. Tremendo. La persecución eclesial será fuerte, y vea lo que dice la Escritura. Y os entregarán a tribulación y os mataréis y seréis aborrecidos de la gente por causa de mi nombre. Oiga, ¿por quién van a perseguir la iglesia? Por causa del nombre del Señor. Por la corte de los que siguen a los jesuitas, por Pedro. No. Ah, por los paulinos. No. Por las Madre de Teresa de Calcuta. Por las descalzas misioneritas. No. Por causa de Cristo. Los que tengan aquí marcado y los que sigan a Cristo, aquí entiendan, no van a perseguir a nadie más, al único que se identifique con Cristo. Murieron los apóstoles porque seguían a Cristo, a nadie más. Yo quiero que entiendan eso. No van a perseguir al que sigue a Buda. No van a perseguir al que sigue a Alá, el que lee el Corán. Perdónenme, pero no van a perseguir a la iglesia tradicional. En estos momentos, miren en internet, miren allí, le acaban de regalar los árabes al Papa un caballo blanco. Miren en internet, acaba el Papa de abrir un salón para que vayan a orar allá los islámicos en el Capitolio de Roma. ¿Usted cree que los van a perseguir a ellos? Van a perseguir a los que siguen a Cristo. Y los que siguen a Cristo son iglesias. ¿Cómo está? Mira que está a su lado y dígale, nos van a perseguir a nosotros. Nos van a perseguir a nosotros. Y mire lo que dice. Y toda la gente por causa de mi nombre los perseguirán y serán aborrecidos. Es que ni siquiera, mire, díganle a su familia, soy cristiano.
¿No lo aborrecen de una vez? La misma forma nuestro hermano. No, pues, Imagínate. Solo aquellos los que le han puesto ese apodito saben el peso que es el tema, ¿no? Aborrecerán. ¿A quién aborrecen? A los que siguen a Cristo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y eso está acelerando la venida del Señor. Vea lo que dice la palabra del Señor. Y os entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Tremendo la palabra. Entonces la persecución eclesial, se van a entregar unos a otros. Número 4, vean lo que dice el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Número 4, se acerca el tiempo por falsos profetas. 4. La primera, versículo 4, por mensajes distorsionados. Segundo, por problemas geopolíticos, versículo 6. Tercero, persecución eclesial, versículo 8. Cuarto, por falsos profetas, versículo 11. Oiga, y se están levantando algunos hoy en día, haciéndose pasar por hombres de Dios, y están tratando de profetizar. Y leen las facciones de la gente, ¿no? Si hay gente así, dice, he aquí el Señor me muestra que estás en crisis, ¿no? ¿Qué lectura? Predicadores, no, venga, invitemos que hay un man que Dios le revela, y se para acá y dice, aquí hay una mujer que tiene 26 años, su nombre es tal y su número de cédula es 1095. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver eso en la profecía? Eso es adivinación. Porque la profecía, ya sabe el canal profético, ¿no? Exhortación, edificación y consolación. Profecía que no vaya por el canal profético no es profecía. Así es. Porque tiene que exhortar, animar y consolar. Y el mensaje tiene que tener otros 3 componentes. ¿Cómo debe ser el mensaje del Señor? Bibliocéntrico, cristocéntrico y neumático. Oiga, tras del hecho, eso tiene, la profecía está más encajada que 20. Y algunos dejan tramar. Es que tú has sufrido mucho, tu hogar ha sido la cruz. Pero hoy quiero decirte que el Señor te levantará. ¡Qué lectura! Se levantarán a engañar a muchos. Lo peor de todo, vean lo que dice el texto. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, en estos tiempos la maldad no se está multiplicando. Ahorita en Estados Unidos un joven, no hace mucho, lo leí, mató a su mamá. Acá en Colombia, en Bogotá, un man tenía 35, un bebé de 35 y la mamá le dijo, se me larga a trabajar, fue y la mató. Que era un bebé de 35, imagínense, ¿cómo lo va a sacar de la casa? Conmigo así, 3 deditos, dígame, Señor, dame sabiduría. Ay, Dios. Si la palabra lo está incomodando, diga conmigo, eso es de Dios. Gracias. Entonces se levantarán profetas. Y vean lo que dice la Escritura, ¿no? Y se levantarán muchos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y sabe por qué el amor de muchos se enfría? Porque el mensaje no es un mensaje de parte de Dios. Entonces, como se levantan varios profetas y vea esos hombres que predican, ¿por qué se enfría el amor de la palabra? Sencillo, vea los que están anotando, Romanos capítulo número 16. Pablo va y escribe sobre estos hombres. Romanos capítulo 16,
Versículo 17. Mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra, óigame bien, ¿sabe lo que dice la palabra? En contra de la doctrina. Ojo con los que causan tropiezos en la doctrina. Lo más importante en la iglesia, aparte de guardar la santidad, es la palabra de Dios. Amén. Porque esta palabra es la norma de fe y conducta para todos nosotros. Y vea lo que dice: mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mire, hay hombres que predican y ustedes los ven y la palabra del Señor y es usted la predicación, lo arrullan y usted, ay, qué predicación tan linda. ¿De qué se trató la predica? No sé, pero estuvo tan linda. Ay, familia, si hay algo que tenemos que tener en el tema es estar pendientes en cuanto a esto. No es el que predique bonito, es el que predique la palabra. Si usted siente que le abrió un panorama frente a la palabra, eso es de Dios. Si usted siente que llegó una palabra que lo confrontó y hasta lo incomodó, eso es de Dios. Porque Dios no nos quiere hablar lo que nosotros queremos escuchar, sino esa palabra que te incomode y diga, ay Señor, sí, tengo que cambiar. Esto está apresurando la venida del Señor. Porque son mensajes que están diciendo en estos tiempos, es que el Señor te llamó a vivir bien, te llamó a vivir bendecido. Tú no tienes que tener problemas ni enfermedades, porque el que tenga una enfermedad es el diablo. Pablo tuvo 5 enfermedades encima, hasta 7. Y le dijo al Señor, Señor, por favor, sáname. Y el Señor le dijo, no te vas a sanar. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el Señor me quiere enfermo. No. Pero si hay algo que Dios quiere tratarte a ti, lo va a dejar. Hace un tiempo hace muchos años conocí una juez en la costa. Una juez violenta, pero su esposo tenía una ferretería. Entonces ella maltrataba al hombre porque él era un ferretero, tenía una ferretería y ella era la juez de la república. Entonces cuando ella llegaba a la casa tocaba hacerle la venia a la doctora. Y entonces el hombre tenía que correr, y, mi amor, y Saturnino, ¿no? Sí, mi amor. Entonces, un día el Señor le dijo, voy a tratar tu altivez. ¿Qué le pasa a esa iglesia? ¿Qué les pasa? Yo ni vuelvo por allá. Le dio cáncer. Un cáncer tan fuerte que esa mujer no se podía ni limpiar sola. El esposo le tocaba cargarla. Perdió el trabajo, obviamente le tocó pensionarse y todo el tema, media pensión y todo el tema. Pero quedó mal. Y ahí viene quién la consiente, quién la trata, quién de todo. El esposo. Cuando Dios quiere tratar, y dijo Pablo, esta enfermedad me vino para que Satanás me cachetee y no se me suba las revelaciones de Dios. Y yo hay veces digo, Señor, tú sabes cómo tratar a tus hijos. Y hay veces Dios nos da unos toques fuertes para que a usted no se le suba. Es que soy yo, es mi trabajo, es que es mi carrera. Y Dios hay veces le da unos cachetadones tan elegantes. Mira el que está a su lado, no mentiras, pero...
Y vea lo que termina diciendo la escritura en esta mañana. No sé cuánto ya llevo, pero ya creo que se me acabó el tiempo. Y dice la escritura: y el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿A perseverar en qué? En la doctrina de los apóstoles, dice ellos, en la doctrina de la palabra de Dios. Persevere en la palabra, lea la palabra y haga la voluntad de Dios. Y 5, y termino, versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Mire que en el primer siglo no se podía predicar en todo el mundo el evangelio, hasta ahora se iba a expandir. En las misiones se hizo algo que se llama la ventana 2040, y era llegar a los países más musulmanes de todo el mundo. Dentro de esas misiones, ahí viene a quien le predicaron fuerte: al hijo fundador de Hamas. Vean por internet, todo es, verifíquelo ahí con San Google. Y el hombre se levanta a predicar en foros mundiales diciendo qué es la realidad de esas naciones al interior, porque hay gente que ha conocido de Cristo y les quitó el velo. Entonces persevere. Y número 4 y 5, y termino. Entonces dice: por la proclamación mundial. ¿Cómo sabemos que se está acercando el tiempo de la venida del Señor? Por la proclamación mundial. Diga conmigo: la proclamación mundial. Y el evangelio ya ha llegado hasta los rincones más recónditos de la tierra. Así es. Ya ha llegado. Así es. Se están convirtiendo muchas personas al Señor. Demasiadas. Gracias, Señor. Esta semana miré en las noticias: Messi en una iglesia, Dani Alves predicando. ¿Usted cree que esto es coincidencia? Muchos están llegando a los pies del Señor, porque la predicación del mundo está llegando y está tocando corazones. Tremendo. Y vea lo que dice: la palabra será predicada en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Prácticamente hay algunos que dicen: por eso dicen desde el primer siglo. Sí, pero es que no había sido predicado en todas las naciones. Y termina la palabra. Quiero que abran la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y dice el apóstol Pedro, terminando el mensaje en esta mañana: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor es como un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no se retarda en su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Familia, vamos a andar en santa y piadosa manera de vivir. Quiero que se pongan sobre sus pies y vamos hoy a consagrar este momento en las manos del Señor. ¿Y cómo más hoy
poderle decir a nuestro Señor, Padre, hoy en esta mañana, aunque tú te apresures a venir, Señor, tu iglesia se está empezando a enfilar a lo que tú quieres. Bendigo a los que están en cámara. Si usted en su casa tiene la Santa Cena allí, tal vez presente, tiene un pan, tiene un jugo de uva o un vino que no tenga licor. Quiero que ustedes en esta mañana le digan al Señor, Padre, gracias por nuestras vidas, por nuestros corazones, por lo que somos, Dios. Señor, así como tú hiciste con tus discípulos antes de que fueras a ir a la cruz, Señor, hoy en esta mañana, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que os también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y le dijo a sus discípulos, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y yo quiero pedirle, familia, que usted hoy en un acto de convicción con Dios le diga hoy a nuestro Señor, Padre, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, tal vez yo no he valorado en mi vida cristiana lo que tú has hecho en esa cruz, pero hoy quiero pedirte que me ayudes a valorarla, a valorar lo que tú hiciste en esa cruz. Y te quiero pedir, Señor, que me perdones por mis pecados, por mis falencias, por lo que he cometido en mi pasado, años atrás. Señor, hoy queda fundido, Señor, en tus manos y en tu sangre mis pecados, para ser perdonados y enterrados en el fondo del mar, porque tu gloria y tu gracia, el reino, Señor, es acá por los siglos de los siglos. Señor, hoy te pedimos perdón y te pido que hoy, como ministro yo, Señor, en el Evangelio y como ministro de las asambleas de Dios y siervo tuyo, hoy bendigo este fruto de la vid que van a tomar mis hermanos en esta mañana, como símbolo de la unión mística contigo, Señor Jesucristo, en un solo cuerpo, en un mismo espíritu. Y este pan, Señor, que tipifica tu cuerpo partido en la cruz del Calvario, bendícelos en esta mañana. Hoy te pido, Padre, que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo puedan tomar este pan y este vino. Prosigan, familia. Van a tomar el pan y el vino para decirle al Señor. Y mientras tanto, díganle al Señor en esa devoción, en ese momento tan lindo y tan especial, dígale, Señor, hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te pido perdón por mis pecados, por lo que soy yo, Señor, porque tal vez te he fallado, Señor. No he hecho el bien delante de ti, Señor. Al día de hoy, mi Cristo, tal vez mi Señor, no he hecho tu voluntad, Señor, y hoy me pesa, Señor. Pero hoy quiero pedirte que me santifiques. Hoy quiero pedirte que me ayudes, Señor. No soy el mejor, no soy la mejor, pero acá estoy, Señor, delante de ti, para que seas tú glorificándote en esta mañana. Te pido, Padre, en esta hora, que seas tú glorificándote en nuestras vidas, en mi vida. Señor, erradica en mí el pecado a través de tu sangre preciosa y la presencia del Espíritu Santo, de esa preciosa presencia del Espíritu Santo en mi vida. Señor, necesito, por favor, en esta mañana, que tú te glorifiques en mi vida, Señor, y hoy, Espíritu Santo, te pido, Señor, que hagas la obra en mí, porque la buena obra que comenzaste en mí algún día, tú eres fiel y justo para terminarla. Eso dice tu palabra. Y hoy nos presentamos delante de ti, no solamente como iglesia, sino como tus hijos. Y quiero pedirte, Espíritu Santo, hoy en esta mañana, que mientras, Señor, tomamos la Santa Cena en nuestras manos, Señor, hoy te pido que nos santifiques a través de tu Espíritu Santo. Padre,
te pido que tú me ayudes. Padre, en esta hora, gracias. En esta mañana, tú te glorifiques en gran manera. Gracias por tu misericordia y tu voluntad. Señor, y ya que hemos orado y hemos hecho según la palabra, dice la Escritura, y habiendo dado gracias, lo partió. Le dijo, tomad y comed esto. Este es mi cuerpo, porque el cual es partido hoy. Hacedlo en memoria de mi Padre. Hoy te doy gracias por este pan, Señor, y hoy lo tomamos en tu santo nombre como memoria tuya, porque tu cuerpo fue molido en la cruz por nuestros pecados. Participe del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mi Padre. Gracias, porque a través de esta sangre preciosa, este símbolo del vino es de tu sangre, Señor, y por ella moriste en la cruz, y por ella derramaste por nuestros pecados. Gracias por santificarnos y por estar con nosotros, Dios, hasta el día de hoy. Puede participar de la copa. Así pues, todas las veces que bebieres esta copa y bebieres este pan, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Cristo viene, familia. Y si Cristo viene, familia, es porque nos ama. Y quiero pedirles que ustedes les digan, Señor, gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. A los que están en casa, Dios los bendiga, mil bendiciones y la misericordia del Señor